Mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y está usted aquí en Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted desde el corazón. Y pues el día de hoy estamos aquí, igual en Birmingham, Alabama, transmitiendo desde aquí de los Estados Unidos un programa que se hace, como repito, del corazón para usted, para podernos llevar una catequesis, una evangelización, encontrar una respuesta a lo que hemos estado siempre preguntando. Quizá aquí en EWTN tratamos de llevarle este mensaje. Y el día de hoy, pues quiero presentar, sin más preámbulo, a mis invitados. Es un matrimonio, una pareja que la verdad pues están haciendo mucho por la ayuda a la comunidad. Y es para este programa, es un honor tenerlos aquí en esta sala de Tertulias de Fe para poder platicar de muchas cosas que nos compete a nosotros como seres humanos y como laicos. Quizá usted se puede hacer muchas preguntas, pues este programa puede sacarle de muchas preguntas, darle las respuestas que anda buscando. Vamos a hablar de la dignidad humana y para esto pues tengo aquí en la sala a Astrid Bennett. Astrid, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Julio. Es una bendición para mí estar aquí con ustedes y bueno, ahora tengo la bendición de venir con mi esposo, claro. Antonio. Oh, pues qué bien. Antonio Orduño, gracias por estar aquí en Tertulias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios y con todo el equipo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Muchas gracias. Qué bueno que estemos aquí en esa gran tertulia que vamos a tener, porque yo sé que va a ser muy buena, porque es ustedes lo que traen, lo que están haciendo es un gran testimonio y en lo que están ayudando a la comunidad, pues va a ser de mucha ayuda para este programa y para EWTN. Pues bien, para darles una reseña de lo que es esta pareja, Astrid Bennett de Orduño es la directora ejecutiva de Los Ángeles Pregnancy Services. Es un centro pro vida católico ubicado en una de las regiones con mayor índice de abortos en Estados Unidos. Durante más de 25 años ha dedicado su vida a servir a mujeres embarazadas en situación de crisis, especialmente aquellas que enfrentan pobreza, violencia y desafíos migratorios. Nacida y creada en California, fue testigo del dolor y la confusión que sufren muchos jóvenes al tomar decisiones pues, trascendentales sin guía ni verdad. Estas experiencias despertaron en ella un profundo deseo de llegar a los jóvenes y a las familias con un mensaje de vida, amor y esperanza en el poder redentor de Dios nuestro Señor. Hoy en día es conductora del programa Informe Provida aquí en EWTN, se transmite pues todas las semanas y ofrece charlas también por todo el país sobre la dignidad de la vida humana, el papel insustituible de los padres en la formación de sus hijos y la misión de la Iglesia como faro de luz en medio de una cultura de muerte que vivimos hoy en día. Su mensaje nace de la compasión, la convicción y la certeza de que con Dios ningún acto de amor se pierde. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Pues bien, Antonio Orduño, su esposo, es un apasionado conferencista pro vida que ha compartido impactante testimonio en iglesias y ministerios desde el año 2017. Él es miembro comprometido de 40 Días por la Vida desde el 2016. Ha orado y brindado apoyo frente a clínicas de aborto, además de ser traductor en talleres nacionales. Su testimonio único revela el profundo sufrimiento que viven los hombres, el varón, después del aborto y el dolor por la paternidad perdida, una realidad frecuentemente ignorada. Su testimonio inspira corazones y motiva a la acción en defensa de la vida. El día de hoy, aquí pues en esta sala, gracias, Antonio, por todo lo que has hecho. Muchísimas gracias, Julio. Ok, pues entremos de lleno. Quisiera que la gente también los conociera. Yo sé que también ya los conoce bastante gente, pero quizá alguna persona que está viendo el programa no los conoce y quisiera pues, que ustedes mismos se presentaran en cuestión, como entro en cada programa, del testimonio. ¿Quién les inculcó la fe? ¿Cómo fue su niñez, sus hermanos, sus padres? Todo esto quisiéramos saber para saber con quién estamos hablando. Empiezo contigo, Astrid. Sí, bueno, soy católica de cuna, nacida en Los Ángeles, de madre mexicana y padre también nacido en Los Ángeles, de madre salvadoreña y padre irlandés-americano. Así que es una mezcla bastante angelina. Bueno, mis padres se casan muy jóvenes, pero siempre tuvieron esa preocupación porque tuviéramos una buena formación, tanto en la fe como una formación académica. Así que nos enviaron a una escuela católica, donde de temprana edad fui tuve maestras que eran religiosas, que nos inculcaron el amor por Dios, por el Santo Rosario. Eso se me quedó para toda la vida. Entonces, ya después, cuando fui creciendo,
Bueno, mis padres se separaron, fue una crisis muy fuerte. Y también, bueno, yo me dediqué a los estudios, pero también estaba yo inmersa en una cultura que era contraria a la fe. Entonces yo, al igual que mis amiguitos, pues cometimos muchos errores por la falta de formación. Y porque muchos padres de familia, hispanos, inmigrantes, quieren lo mejor para sus hijos, pero no siempre saben cómo inculcar valores como la castidad o provida, porque no pueden dar lo que no han recibido. Es lo que yo he aprendido, que en nuestra comunidad hay mucha falta de información. Entonces, pero Dios es muy bueno. Y bueno, yo conocí a católicos comprometidos en la universidad que me enseñaron sobre la fe católica, sobre la Eucaristía, los santos, sobre provida y sobre el hecho de que yo tengo un llamado especial de Dios. Y yo le pregunté a Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? Y lo que yo encontré como respuesta fue esta crisis del aborto. No solamente es una crisis global, pero en particular es una crisis muy fuerte dentro de los hispanos, donde me parece muy apropiada la escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos centros abortivos en Estados Unidos están ubicados donde hay muchos hispanos. Entonces, en la universidad encontré una invitación muy especial a ayudar a formar un centro de ayuda para mujeres embarazadas en el mismo barrio donde yo nací y crecí de niña. Entonces, de niña yo caminaba en esas calles, jugaba en esos parques donde ahora hay múltiples centros abortivos. Entonces, ya llevo yo, por la gracia de Dios, 25 años, 6 como voluntaria y 19 casi como directora, atendiendo a madres en situación de crisis. Y para mí no hay nada más hermoso que ver a una madre regresar con su hijo en brazos, con un rostro radiante, después de haber pasado por una crisis y una tentación a abortar, que encontró que la verdad, que su bebé es una bendición, que Dios está con ella, que hay muchas personas que la quieren apoyar y que se agarró de la mano de Dios y que ahora recibió ese gran regalo. Los problemas siguen ahí, pero ella tiene una fuerza ahora para seguir adelante. Entonces, con mis compañeros, en 25 años hemos visto milagros de Dios, casi 9,000 bebitos salvados que hemos podido confirmar. Y bueno, aparte de eso, la oportunidad de poder evangelizar con los medios de comunicación, dando charlas. Y lo que he encontrado es que los hispanos son tierra fértil para anunciar la verdad sobre el aborto, sobre los peligros del anticonceptivo, sobre la castidad. Quieren saber la verdad, quieren saber cómo guiar a sus hijos, pero como no pueden dar lo que no han recibido, me da tanta alegría poder compartir la buena nueva de la iglesia, una verdad que libera y que salva vidas y almas. Así es, ¿no? Bueno, qué bonito, y todo lo que en esos 25, 26 años, tantas experiencias que te has topado, me imagino, imagínate todo lo que has vivido, lo que has visto, lo que has aprendido y conocido, y como tú dices, ver que una madre regresa, ha de ser satisfactorio, ¿verdad? Sí, amén. Qué bonito. Antonio, platícanos de ti. Bueno, yo soy el cuarto de 6 hermanos, nada más que mi caso es como que yo soy el parteaguas, yo soy el soy el cuarto del primer matrimonio de mi madre. Después de eso, tengo dos hermanos más pequeños. Resulta que yo no conocí a mi papá biológico, nunca tuve oportunidad de conocerlo. Yo básicamente me crié solo en el sentido de que cuando yo tenía unos 7, 8 años, mi mamá conoció a este señor con quien se casó después, papá de mis hermanos más jóvenes. Y yo vivía, afortunadamente creo que eran otros tiempos más seguros, porque yo me crié literalmente solo. Yo andaba mucho tiempo en la calle. De hecho, yo tengo unos recuerdos de 9, 10 años, andar yo en los camiones, recorriendo calles, yéndome al cine, yéndome a jugueterías, a donde se podía, a veces con los amiguitos, a veces solo. 9 años de edad. 9 años de edad. Y yo andaba en Guadalajara, una ciudad grandísima. Sí. Pero bueno, eran otros tiempos, parece que más seguridad, y parece también que mi ángel de la guarda tuvo trabajo extra por ahí conmigo. Sí, soy católico de cuna también, pero como muchas familias católicas, nada más somos católicos porque decimos ser católicos, no tenemos formación, no tenemos... Aquí le voy a tomar prestada a mi esposa la frase que dijo que uno no puede dar lo que uno no recibió. Sí. Es el caso de mi madre. Mi madre sí se preocupó, y le agradezco mucho, que yo tuviera todos los sacramentos. Estoy bautizado, confirmado, tengo la primera comunión,
pero era mucho de que mi madre me mandaba a misa. De que me decía, es domingo, tienes que ir a misa. No era que me decía, vámonos a misa. Okay. Ajá. También recuerdo que en aquel tiempo, con algunos amiguitos, a mí me gustaba mucho acercarme al templo. De hecho, a mí me decían, va a haber un retiro para niños, yo me iba solo. Okay. En algún punto, ya cuando estaba en la secundaria, cuando tenía unos 14 años, andábamos caminando por allá en una de las colonias más exclusivas de Guadalajara, la colonia de los Tecos, y había no sé si existe todavía, un seminario de los misioneros javerianos. Por casualidad entramos ahí, bueno, Dios nos llevó hasta ahí, pero para nosotros era por casualidad. Sí. Entramos, hablamos con el cura principal de ahí, y de hecho estuve yo así de cerquita de entrar al seminario. Okay. Ajá. No ¿Qué edad sabía. tenías ahí? Tenía 14, 15 años. Okay. Ajá. Y bueno, voy a servir un poquito de mi historia nada más para comentar. Sí. Que tenía una cancha de fútbol, eso fue lo que a mis amiguitos y a mí nos llamó la atención. Entramos a las canchas de fútbol, nos invitaron a jugar, y yo sé que algunos de estos muchachos hoy son sacerdotes, en aquel tiempo eran seminaristas, todavía entramos a jugar fútbol pensando que deben de ser muy blanditos porque son seminaristas. Nos acabaron a patadas. Los sacerdotes que estén ahorita, que sean javerianos de aquel tiempo, Dios los bendiga, y conmigo no hay problema por las patadas. Sí, después de ahí pasó que yo me retiré de la iglesia. Por la rebeldía de la adolescencia, sí, combinada con la falta de guía, yo me retiré, estuve mucho tiempo así, al punto de que yo llegué a tocar fondo, porque yo vivía a la manera del mundo sin tomar en cuenta lo que Dios me decía. Ajá. Yo de pronto quería adaptar a Dios a mi vida en vez de yo adaptar mi vida a Dios. Y eso siempre es problemático y eso nunca termina bien. Todo esto tuvo un desenlace, lo más trágico que me ha pasado en mi vida, que yo con una muchacha que era mi novia y que teníamos una vida desordenada, viviendo a la moderna, viviendo como nos mandaba el mundo, nos embarazamos y tuvimos un aborto. Yo perdí una bebé en un aborto en 1996. Eso fue lo más triste y lo más bajo que yo pude haber caído en sentido anímico. Sí. Después de ahí pasé años, eso fue en el 96, hasta el 2010, en que hoy fuimos a misa y escuché el evangelio de las 100 ovejas, de cómo el pastor deja las 99 para ir por una. Bendito sea Dios, vino por mí. Vino Jesús por mí en un congreso del Señor de la Misericordia, bastante apropiado aparte. Ahí regresé a casa. Fueron 14 años después del 96. 14. Y traías ese dolor, ese duelo. O sea, lo viviste todos esos años, pero sin saber que estabas viviéndolo. Exactamente. Yo tenía una depresión, y después me doy cuenta, tenía una depresión que yo la manifestaba en mucha tristeza, que es lo más común de las depresiones, pero también lo manifestaba en mucha ira. Yo eso nunca hubiera pensado que tenía que ver con la depresión, y sí, yo estaba enojado todo el tiempo y con todo el mundo. Ajá, sí, sí. A partir del 2010, todo eso me cambió. Fue de salir de la oscuridad y postrarme ante el sol, que es mi Dios. Ajá. De ahí, ya llevando una vida más ordenada, ya unos años después conocí a quien es mi esposa, en el movimiento Provida, precisamente, porque yo decidí que la mejor manera, bueno, desde luego por la iluminación que Dios me dio, decidí que la mejor manera de salir de ese pozo oscuro en el que yo estaba era sirviendo. Claro. Ajá. Y sirviendo fue que conocí a mi esposa 5 años después, y ya después el Señor me llevó hasta... Qué bonito. Hasta el matrimonio con ella. Eso es. Y residen en California, en el estado de California. Sí, estamos en California, sí. Qué bien, ¿no? Pues qué bonito testimonio, qué bonito la vida, ¿no? Aunque sus altas y bajas, pero es un testimonio que tenemos que dar a conocer, porque eso mucha gente se puede identificar o decirle algo, que esa es la intención, ¿no? Más que nada. Sí. Y pues como empecé diciéndoles que este programa quisiéramos hablar de la dignidad humana, en lo que ustedes han estado trabajando por tantos años, yo empiezo con esta carta pastoral, que es numeral 28, de la justicia económica para todos, que es de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Y dice, el ser humano debe ser respetado con devoción religiosa. Debemos tratarnos unos a otros con aquel sentido de temor reverencial que sentimos cuando estamos en presencia de lo sagrado. Porque esos somos los seres humanos, seres creados
a la imagen de Dios. Y con esto pues quiero empezar con esta frase y pues quisiera traer esta pregunta. ¿Por qué Astrid, hoy en día tenemos que hablar de la dignidad humana? ¿Por qué? Es lo fundamental y también porque es bastante amenazada. Okay. El enemigo no puede destruir a Dios. Él quiere destruirlo, no puede. Pero puede amenazar al que está hecho a la imagen de Dios, que es el ser humano. Y el más vulnerable, el niño en el vientre, y su madre, y su padre también. Entonces tenemos que entender que este problema no es de, ay, qué pena, de vez en cuando pasa un aborto. No. En Los Ángeles solamente, Julio, 275 bebés son abortados cada día. En Los Ángeles solamente. Nada más ahí. California, 1000 bebitos por nacer mueren por un aborto, y cuando muere un bebé por un aborto también tenemos una mamá que es herida, un papá y todos los que rodean a ese bebé, ¿sí? Abuelitos, hermanitos, porque el aborto hiere a todos. Y los hispanos en particular están abortando en un índice del doble de su proporcional a la población. Entonces, es un problema real. Lo que yo he encontrado es que la mujer hispana aborta por falta de conocimiento. Realmente no entienden lo que están a punto de hacer, de que su niño es un ser humano, no es lo que le dicen un coágulo de sangre, células, no, es un ser humano. Desde el momento de la concepción tenemos ADN único, tenemos un ser humano que ya tiene rasgos en esa materia genética de si es varón o hembra, qué tan alto va a ser, rasgos de personalidad inclusive pueden estar ya presentes, y una alma eterna y un ángel de la guarda. Entonces ya desde el momento que una mujer entiende que está embarazada, ya es madre, ya es padre el varón. Entonces queremos que los hispanos entiendan, número uno, que el aborto es no solamente un crimen increíble, desastroso, pero es algo tan contrario a nuestra cultura, a nuestros valores. El hispano ama la familia. Los hispanos inmigran a Estados Unidos por sus hijos. Si le preguntas a un hispano, ¿por qué viniste aquí? Para darles un mejor bienvenida a nuestros hijos. Y si quieres llegar al corazón de un adulto hispano, háblale de sus hijos, háblale de sus hijos. Entonces, qué contrario es el aborto a nuestra cultura, el destrozar al más inocente de nuestras familias. Entonces, me parece importantísimo que sea prioridad de la Iglesia y de la comunidad hispana hablar del aborto. Es un tema muy fuerte y sabemos que hay muchas personas heridas, así que lo hacemos de una manera que siempre con mucho amor y ternura, pero claridad. Claro. Y también con ese mensaje de misericordia, que Dios perdona a cualquier corazón que esté realmente arrepentido. Y lo que he encontrado, Julio, en el centro de ayuda, mira, damos apoyo de todo tipo, consultas, damos atención médica gratuita, con el mejor equipo, tenemos ayuda económica, ropita, pañales, tenemos casas de maternidad donde... Todo lo que necesita la mujer. Pero cuando preguntamos a la mujer, cuando regresa con su bebé en brazos, le preguntamos, de todo lo que hicimos, ¿qué fue lo que más te ayudó a escoger la vida, a pesar de los problemas? Las respuestas más populares, de hecho, raramente varían de esto. Número uno, el amor con el que me atendió la persona que me recibió ese día. Ella me dijo que mi bebé era una bendición de Dios. Ella me dijo que no estaba sola, que Dios me amaba, que Dios estaba conmigo y que me iban a atender y me iban a acompañar. Y número dos, cuando pudieron ver la realidad de lo que hace un aborto. Tenemos videos profesionales que invitamos a las madres a ver, que explican lo que es el procedimiento, qué cruel es el aborto, cómo el bebé ya está formadito cuando le hacen ese procedimiento. Desde las primeras semanas hasta ya el aborto es permitido en algunos estados como el nuestro, California, hasta el día de nacimiento, Julio. Entonces, que una madre entienda que no tiene que aceptar esa alternativa tan desastrosa, tan desesperada, que no tiene que hacerlo, que existen soluciones para sus problemas y que Dios la quiere bendecir. Bien, bien. Y en este punto, Antonio, ¿cómo la ves tú con los varones? ¿No nos importa mucho la dignidad humana como varón? O sea, porque quizá el varón es el quien le dice a la mujer, vamos a abortar. ¿Cómo la ves tú con los varones?
yo fui a vivir un retiro en el 2011 y yo tenía una cosa, a pesar de que haya pasado más de una década de mi experiencia con el aborto, yo estaba muy dañado. A mí me decían la palabra aborto, yo me soltaba llorando. De hecho, recuerdo por lo menos una vez andar en un centro comercial y ver a una parejita joven que iban con un bebé en una carriola. Cuando yo me los encontré, yo me tuve que ir a uno de los pasillos para llorar. Yo estaba muy dañado. En ese retiro al que fui en el 2011, uno de los hermanos iba a dar el tema del aborto. Desafortunadamente era testimonio también, él con su esposa habían tenido al parecer más de un aborto. Y de ahí y a través de los años me he dado cuenta que también a veces nosotros o nos confundimos o no entendemos completamente cuál es nuestro rol, el rol protector de hombre, y nos dejamos llevar por lo que la sociedad les dice a las mujeres que está bien. Tengo que mencionar, no para que la mamá de mi bebé quede como víctima, ni mucho, perdón, como la mala de la historia, sí, como la villana, pero yo no estaba de acuerdo con mi aborto. A mí me dolía especialmente porque yo no pude hacer nada por mi bebé. Y a través de los años he conocido hombres, muy poquitos en mi caso, la mayoría o estuvieron de acuerdo porque ellos querían ser los que abortaran o aceptaron. Pero aceptar, y no es exclusivo de los hispanos, como dice mi esposa, aunque sí nosotros somos muy de familia, nuestras reuniones se puede ver que llegamos muchos, pero de toda la raza me ha tocado conocer que cuando el hombre acepta, entre comillas, ser cómplice de un aborto, siempre vive para arrepentirse. Una cosa curiosa que ha pasado, que un par de veces, cuando yo estoy dando mi testimonio, cuando termino ya de dar mi charla, hay señores que han tenido el valor y han venido o me comparten a mí o uno de plano compartió en público. En ese momento le estaba diciendo a su nueva esposa que él antes había abortado. Necesitamos nosotros como hombres, y se lo recomiendo a todos los televidentes que han pasado por una experiencia así, que no se lo guarden. Tenemos que sacarlos, tenemos que hablar. Yo sé que los hombres suponen que somos fuertes y nosotros de pronto malinterpretamos esa fuerza como yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo aguanto todo. No, nosotros somos también criaturas de Dios y también sentimos, y sobre todo haría gran diferencia si nosotros lo expresamos y decimos... Y aparte sanación también, ¿no? Sanación, desde luego, sí, ese es un primer paso grandísimo hacia sanar. Después de esa experiencia, eso es lo que a mí me ha tocado, que me ha tocado ver con otros hombres. Y en mi caso personal, desde luego, también. Yo tuve que sacarlo, tuve que abrirme para poder empezar a recibir sanación. Y ahorita estás ayudando a varones y a toda gente lo que tú viviste, ¿no? Exactamente, sí. Si mi testimonio le sirve a alguien, yo se lo ofrezco a Dios y a mi bebita en el cielo. Ellos son los motores. Yo de pronto, se lo he compartido a mi esposa, yo no me pudiera parar a compartir lo que viví, mi vivencia. Yo por mis propias fuerzas, yo me paro ahí enfrente y empiezo a llorar. Es el Espíritu Santo, es Dios quien me da la fuerza, y yo lo tomo siempre como que estoy reviviendo esa experiencia triste para que le sirva a alguien más. Y yo sé que mi bebita en el cielo debe estar de acuerdo con que lo hagamos. Ella y yo lo hacemos. Sí, qué bien, qué bien. Y Astrid, ahí donde tú estás dirigiendo esta clínica, estás ayudando también en ese sentido a los varones. Me interesa lo de los varones, porque realmente es algo que también se queda un poquito aparte. Creemos nada más que es la mujer y el bebé, pero también el hombre, y ya lo ha platicado Antonio. ¿Qué nos puede decir de tu experiencia de estos 25 años? Mira, Julio, los centros abortivos buscan separar a la mujer embarazada de su familia. Envían al varón a que salga afuera, que ella la ponen a esperar en otro lugar. No quieren que haya mucha convivencia, la aíslan y quieren que no se hable de bebés o de familia. No quieren que los empleados del centro abortivo tengan fotos de sus hijos, porque quieren aislarla a ella para convencerla de que el aborto es la mejor solución. Entonces,
los que estamos en centros pro vida sabemos que todo lo contrario es lo más importante, que ella se una más al esposo o al novio, que él tenga la información también, porque muchos muchachos se creen la mentira de que no deberían de opinar, que lo que ella quiera hacer está bien, o sea, que deben de apoyar lo que ella quiera hacer. Y la mujer, curiosamente, entiende esa postura como indiferencia. Ella piensa que a él no le importa el bebé, que no le importa a ella. Entonces, si podemos hablar con ambos, le podemos informar a él sobre qué tan desarrollado está el bebé, lo que es un aborto, que por cierto, despierta en el hombre un sentido un instinto de protector muy fuerte cuando él ve lo que es un aborto. Como ahora hay videos que uno puede buscar fácilmente en YouTube donde muestran lo que es un aborto, entonces darle la información a él y también las secuelas que ella puede sufrir, y también él, si él la quiere, él va a reaccionar y apoyarla. Entonces, buscamos que se unan ellos. También en las familias donde hay una adolescente embarazada, buscamos que los papás tengan la información para apoyar a su hija y salvar a su nieto. Claro, sí. Muchas decisiones se toman porque no hay información, pero nos parece que el hombre es clave. De hecho, han habido estudios que demuestran que uno de los factores más importantes de por qué ella elige el aborto es porque no tiene el apoyo del papá de su bebé. Oh, mira. Sí, sí, casi 80% de los casos. Ella señala ese factor como algo importante para ella. Entonces, si él se involucra y la apoya y le dice que va a estar ahí por ella y que la ama a ella y a su bebé, gran diferencia. Nos tocó algo muy bonito a mi esposo y yo. Bueno, para mí, haberme casado con él fue una bendición muy grande, porque lo conocí a él, él estaba dando su testimonio en parroquias y bueno, me tocó escuchar su historia y realmente le di gracias a Dios porque no hay muchos testimonios como el de él. Bueno, recibimos una llamada hace unas semanas de una activista pro vida compañera que nos dijo que había una familia que tenían un caso de crisis, una adolescente que estaba embarazada y el noviecito estaban muy confundidos. Me pidió de favor que fuera a verlos y me acompañó mi esposo y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos directamente. Yo pude hablar con la jovencita, darle mucha información, me traje hasta los modelos de bebé que le podía mostrar qué tan grande estaba su bebito. Tenía como ya unas 14, 13 semanitas, ya estaba el niño completamente formado. Y también le pudimos poner con el celular el video del aborto. Ella quiso verlo, vio lo que era el aborto en esa etapa, que es algo dolorosísimo para el bebé. Y bueno, ella pudo entender lo trágico que es. Y mi esposo pudo hablar con ese muchacho. Sí, fue lindo, porque no buscamos regañar al varón. Queremos animarlo a que entienda el gran papel al que está siendo llamado y que él es clave. No es un cero a la izquierda, él es clave y que ya es papá. Así es. Y vemos cómo su lenguaje corporal cambia. Era joven, pero se notó cuando tú hablaste con él la diferencia. O sea, es darle a entender nada más. Compartirle, sí, porque desafortunadamente una mala decisión no tiene vuelta atrás. Una vez que se va por ese camino, ya no se puede remediar después, por mucho que uno se lamente y por mucho que uno se arrepienta. Entonces era sí compartirle sobre mí, sobre mi sentimiento. Yo supe que este bebito desafortunadamente en algún momento ya estaba condenado. Bendito sea Dios que se rescató. Y sí, con este muchacho era compartirle de mí. Y era un poquito decirle, no pases por esto que yo pasé. Claro. Tú estás a tiempo, entonces, sí, vete por el camino correcto, defiende a tu bebé, defiende a la mamá de tu bebé. Sí, porque esa es una cosa que quiero mencionar, que en el aborto, en cada aborto siempre hay 3 víctimas. La víctima, yo pongo siempre que es la mujer, porque es a la que convencen primero de que es una buena opción, de que es una salida fácil a cualquier problema o a cualquier situación, lo cual no es cierto. Y las mujeres, desafortunadamente, desde antes de ir a abortar, ellas ya abortaron en su corazón y en su mente. Después el bebito, que obviamente es la víctima más indefensa y más inocente, y la tercera víctima, el papá.
Claro, fíjate, todo se involucra, ¿no? Entonces, y es algo que debemos de entender y darlo a conocer, así como lo hicieron a los jovencitos y que gracias a Dios, pues hicieron todo lo posible ustedes y que gracias a Dios se pudo salvar. Gloria a Pero Dios. ahorita seguimos platicando de todo esto y todavía muchas cosas más. Nos vamos aquí a lo que es el break, así que no se cambie de televisor, no se cambie de canal, no hagan nada. Ahorita regresamos a Tertulias de Fe. Gracias mis amigos por estar todavía aquí en Tertulias de Fe, aquí en EWTN. Gracias por estar en sintonía con esta gran tertulia que estamos teniendo con Antonio y con Astrid, porque esto, como decía al principio, nos compete a todos, poder conocer y saber la dignidad humana. Y siguiendo con el programa, Astrid, quisiera, si nos pudieras decir qué diferencia hay entre los derechos humanos y la dignidad humana. ¿Se relacionan o es muy diferente? Sí, los derechos humanos nos da Dios, o sea, y la dignidad humana también. Entonces, todo deriva de Dios. Okay. Sí, entonces, el derecho a la vida es un derecho humano, sí, fundamental. Entonces, creo que ahí es un derecho absoluto, sí. Ningún aborto es justificado, ni por ningún motivo. Hay personas que dicen, sí, pero hay temas de violación o tema de salud. Y vemos que Dios tiene un plan para cada vida humana y Él tiene un plan para bien y Él tiene un propósito para esa vida, para bendecir al mundo. Entonces, los católicos tenemos que estar convencidos, informados, que el aborto siempre destruye una vida inocente y siempre lastima a la mujer y a todos los que rodean ese bebé por nacer. Ahora hay tantos recursos, Julio. Ahora tenemos centros pro vida, médicos pro vida. En Los Ángeles contamos con un gran médico ginecólogo obstetra que es especialista en embarazos de alto riesgo, que atiende los casos que vienen a nuestro centro y se dedica a esos casos, aunque la familia no pueda pagar, no hay problema. Entonces, para esas situaciones Dios tiene un plan y nos queda muy claro. Entonces, cada vida debe ser protegida, cada ser humano tiene el derecho a vivir por su dignidad humana. Y todo eso viene de Dios, no viene del Estado. Eso es un gran error, que tenemos que ver la ley para ver si está bien, si el aborto está bien o mal. La esclavitud era un derecho aquí en Estados Unidos, que un hombre esclavizara a otro hombre. Y vimos que eso nos queda clarísimo que está mal. Pues el aborto igual. También fue permitido en Estados Unidos por la Corte Suprema y ahora esa ley Roe versus Wade fue revocada, que bueno, ahora los estados están decidiendo, lamentablemente algunos a favor del aborto, otros en contra. Pero sí, eso que nos quede claro. Dios es el que nos da los derechos y también la dignidad humana, y es un derecho absoluto, y también el que no debemos de aceptar nunca, el abortar, que es un asesinato cruel a un ser inocente. Sí. Y Antonio, hay mucha confusión, ¿no? Más con los jóvenes, de que es mi derecho, ¿no? Como dicen muchos, de abortar, porque no tengo dinero para poderlo mantener, criar. No, todas las palabras y todo lo que dicen. Pero ¿por qué? Porque quizá falta de formación, quizá esa manera de poder encontrar qué significa la dignidad humana. ¿Qué pudiera ser? La influencia de muchas ideologías que han entrado. Hay gente que quiere politizar la fe. Eso no se puede dar. La fe es algo que está por encima de todo. Dios está por encima de todo y Él es que nos da la fe. Entonces, es imposible que en una ley queramos comprimir o queramos reducir la voluntad de Dios. Esa es, yo creo que la primera trampa, lo que nos ha llevado a todas estas locuras que estamos viendo y viviendo, que están fuera de lugar. En el caso de la influencia externa, yo tengo los dos polos opuestos con testimonios. El mío, que primero, en algún momento con la mamá de mi bebé, ya habíamos acordado que íbamos a formar una familia, que íbamos a respetar la vida de la bebé, íbamos a cuidarla, yo me iba a dedicar a cuidarlas. Pero desafortunadamente fueron influencias de algunas otras muchachas
que sí, las frases de que él no puede forzarte a tener un bebé que tú no quieres, es tu cuerpo, es tu decisión. Ajá, y con un punto final ahí, no hay espacio para discusión y para nada más. Con el desenlace de que mi bebita fue sacrificada. Y tengo también, Dios me permitió en algún momento, con un amigo, una vez me dijo, cuando coincidíamos, estábamos platicando, me dice, te quiero dar las gracias por algo, pero después te digo por qué. Como convivíamos, le dije, de acuerdo, ya después tú me dirás. Yo ya estaba compartiendo contenido pro vida, yo ya estaba activo. Y un día saliendo de misa, de nuevo apropiadamente, es que Dios me da las señales que no hay manera de que yo pueda dudar. Ajá. Saliendo de misa me lo encuentro a él con su familia. Tenía en aquel tiempo una hija de unos 16, 17 años, la muchachita. Y me dice mi amigo, de esto te quería dar las gracias. Volteo a ver a la muchachita y tienes una barriguita. Digo, wow, está embarazada, felicidades, qué bonito. Pero me quedó no muy claro, ¿y de qué me vas a dar las gracias? Me dice, cuando salió embarazada, nuestra niña, la mamá y yo decidimos que lo mejor era que abortara. Ellos como abuelos tenían la potestad de decidir sobre su hija, que era menor de edad, y sobre el bebito en el vientre. Dice, pero un día viendo redes sociales me encontré una publicación tuya que casi estaba describiendo la situación por la que estábamos pasando nosotros. Mira nomás. Dice, y a mí me cayó el 20, hablé con mi esposa, le dije, no podemos hacer lo que estamos planeando hacer. Y bueno, yo todavía me emociono cada que lo cuento y cada que veo a este amigo. Sí, ahorita esta muchachita tiene 10, 11 años. Sé que se llama Sofía y me da permiso él de compartir su testimonio. Qué bien, Siempre ya le dije. Yo, desde antes de preguntarle, yo en mis testimonios, cuando doy charlas, decía, yo sé que este hombre, si yo le digo, ¿quieres que le pase algo a la muchachita o que te corten un brazo? Yo sé que él me diría, aquí está el brazo. Yo en eso lo pregunté, le dije, ¿sabes qué? Yo cuando comparto, digo esto. Digo, ¿cuál es la respuesta? Y sí, me dijo, aquí está el brazo. Ajá. Ajá. Ese hombre se desvive por su nieta. El otro día, además de menos, estaba diciendo que está tomando clases de música. Ajá. Así es que, sí, la influencia indebida de los medios, que desde luego el Internet, como los medios y como todas las cosas a las que tenemos acceso, tienen su lado bueno. Evangelizar, EWTN es un gran ejemplo. Sí, pero también hay cosas a las que tenemos acceso, sobre todo la juventud, sobre todo alguien que está pasando por una crisis que le puede afectar de manera fatal. Sí. Y eso es lo que hacen ahí en el Centro Provida. Si ya alguien ya abortó, pueden venir con ustedes para que ustedes puedan canalizarlo para la ayuda aborto que tuvieron. Desde luego. Muchos desconocen que una parte muy grande de Provida es la parte donde ayudamos a sanar corazones y a invitar a la misericordia de Dios. De hecho, la fundadora de nuestro centro, Marcela Figueroa de Alcalá, que le mando un saludo, ella tuvo 3 abortos, lamentablemente. Ella cuenta su testimonio y fue lo que la inspiró a participar en Provida y también fundar este centro. Vio que en este lugar había 7 centros abortivos en 1 milla a la redonda y ningún centro Provida. Entonces ella se dio cuenta que hacía mucha falta, porque en California los impuestos del contribuyente pagan abortos. Eso es una realidad para todo el país. Claro. Hay fondos federales que van a Planned Parenthood. Bueno, entonces tenemos que sanar la herida del aborto, es una realidad. De hecho, la mitad de los abortos que se hacen hoy en día son abortos repetidos. La madre ya tuvo un aborto antes. Entonces, las mujeres que acuden a nuestro centro tal vez ya tuvieron un aborto y no han sanado. Y un síntoma de posaborto, el síndrome de posaborto es repetir el mismo error, justificándose de esa manera. Entonces, claro, cuando una madre nos comparte que ha abortado, o de hecho nos llaman también para pedir apoyo, antes que nada las felicitamos, les decimos que Dios las ama y las quiere sanar y las quiere recibir. Y que su hijo también en el cielo los ama y está pidiendo por ellas y por eso es que ahora están tomando ese paso. Entonces los canalizamos a retiros como Villeno de Raquel, que es un retiro internacional hermosísimo de 3 días para hombres y mujeres y también a abuelitos de los que han perdido un bebé al aborto. Entonces sí, es una parte muy importante de la obra nuestra, es también ser
ser una fuente de ese tipo de información para que entonces las personas encuentren los retiros, vayan a la confesión si son católicos. Ok. Sí. Oye, Esther, ¿y cómo podemos nosotros los católicos difundir más el don de la vida, lo provida? Porque a lo mejor habemos muchos católicos, habemos más que otros que promueven lo provida, pero ¿qué nos faltaría al católico seguir promoviendo esto? Yo diría, antes que nada, el que no haya dado el paso, que lo dé con toda confianza, que se una, por ejemplo, a una campaña de 40 días por la vida, que son ahora por todo el mundo. Mi esposo participa, me encanta verlo como madruga los jueves de la campaña y está en la mañana ya. Y si trae la camiseta puesta, porque yo lo vi con una camiseta. La trae bien puesta. Sí, sí. Yo diría que también entiendan que es importante estar arraigados en la oración, cerca de Dios, porque es una batalla espiritual fuertísima, pero importante. Y les aseguro que si se anotan a ser parte de esta campaña tan hermosa, van a ver milagros de Dios. Claro. Todo tipo de milagros. Y también entender que es una buena nueva. Algunos no quieren hablar del aborto, a veces lamentablemente sacerdotes que se cohíben un poco porque piensan que van a herir. No, van a liberar, porque es una buena nueva. Qué bonito es poder compartir, por ejemplo, cuando voy a las parroquias, cuando me invitan a las parroquias, me dan un minuto para hablar después de las misas, y yo me invito a los que nos escuchan, que si encuentran un día a una madre embarazada que esté triste, preocupada por cualquier motivo, que le den palabras de amor. No te preocupes, Dios está contigo, tu bebé es una bendición y hay un lugar que te va a ayudar, los centros de ayuda para la mujer. Ahora estos centros están en Estados Unidos, 3,000 centros por todos los estados, y también en Latinoamérica se conocen como los CAM, Centros de Ayuda para la Mujer, que están, gracias a la obra del señor Jorge Serrano Limón y su equipo, están por toda Latinoamérica, en todas partes, ahora también en África, en la China comunista hay también centros, bueno, hay por todas partes. Entonces, es una buena nueva. Los Provida, más que nada, somos personas que queremos trabajar para ayudar, para acompañar. Es fácil decir a alguien, aborta. Sí. Mira, ahí está el centro abortivo. Es más difícil decir, yo voy a estar contigo. Me llamas cuando te haga falta. Yo te acompaño al centro de ayuda. Yo te acompaño a tu cita con el médico para que veas a tu bebé. Yo voy a estar ahí para organizar tu fiesta para tu lluvia de regalos. O sea, qué bonito es vivir nuestra fe a través de esta misión que, Julio, me parece tan apropiado pensar en la parábola del buen samaritano, porque es lo que Jesús contó para decir quién es nuestro prójimo. Ese hombre que estaba medio muerto en la carretera, ese bebé, en algunos lugares, un bebé por nacer tiene una de dos que va a ser abortado. La comunidad afroamericana en Nueva York tiene un índice del 50% de abortos. Entonces, cuando alguien imita al buen samaritano y le dice a esa madre, yo estoy contigo, no te preocupes, yo sé dónde puedes ir por ayuda, está haciendo como el buen samaritano que lleva a ese herido, ¿a dónde? Al mesón, para que ahí el mesón puede ser como el centro de ayuda, donde nos encargamos a partir de ahí a atender a esa madre. Y le paga todo, ¿no? Todavía. Qué bonito. Sí, porque nuestra obra, por cierto, la gente me pregunta, ¿la obra de ustedes es patrocinada por el gobierno? Cero. Nuestra obra es porque hay familias que dan un donativo mensual, traen pañales, ropita, para que podamos ayudar a estas madres, para que podamos levantar cualquier barrera y pueda tener la vida ese bebé y la bendición de esa madre. Y ahorita que estás mencionando esto, ¿dónde la gente puede enviar un donativo? Sí, Ayuda Madres y Bebés, LAPS. LAPS es las siglas de nuestro centro de ayuda, LAPS. Ayuda Madres y Bebés LAPS.com. Ahí van a encontrar toda la información de cómo pueden ayudar. Nuestro programa de donativos mensuales se llama Guardianes de Vida, que son personas que oran y dan un donativo de cualquier cantidad para que podamos salvar los bebés. Y también está la información de dónde llamar para que podamos dar información y apoyo a una madre que está embarazada en crisis. Qué bien, qué bien. Antonio, ¿qué te ha dejado 40 días por la vida en los años que has estado trabajando ahí? Wow. Algunos momentos tristes, y los menciono primero porque ahorita que mencione la parte gozosa, ya no me va a quedar más que una sonrisa, ya no voy a poder hablar. He visto de pronto algunas
muchachas, mujeres que salen, ¿cómo salen destrozadas? Si salieran de un lugar a donde ellas por su propia cuenta, por su propia iniciativa hubieran querido ir, no salieran como salen. Y eso es después de que ya estuvieron un rato allá adentro tratando de encontrar consuelo. Eso me ha tocado, pero me ha tocado también la parte brillante. Mi Señor es tan bondadoso conmigo que me ha tocado ser testigo, si no presencialmente, por lo menos sí enterarme de rescates. Y una cosa, no nada más 40 veces por la vida, sino en general el movimiento Pro Vida, yo lo digo fuerte y quedito, las mejores personas del mundo son pro vida. Sí, sí, sí. Y esto no lo digo con riesgo de ofender a nadie, porque yo sé que todas las personas buenas son pro vida. Entonces, entonces son las mejores personas. Aquellos que están esperando para ser de las mejores personas, el día de hoy es un buen día para dar el salto. Sí, sí, sí. ¿Qué mejor prueba? Ahí conocí a mi amada esposa. Claro. Ajá, sí, sí. Siendo pro vida es una bendición, Jensi. 40 veces por la vida, pues desde luego ellos han encontrado una manera de organizar el movimiento que ha llegado a lugares impensados. Están en Ucrania, están en Brasil, están en África, en muchos países africanos. Una bendición total y completa. Perfecto. Y en esto, Astrid, hablando de los jóvenes, ¿qué mensaje le pudieras dar a los jóvenes que nos pudieran estar viendo o escuchando el día de hoy sobre esto, sobre la dignidad humana, sobre el aborto? Los jóvenes no son el problema, son la solución. Necesitamos su energía, su creatividad para poder terminar con el aborto. Es hermosísimo ver a los jóvenes cómo se organizan, son muy activistas. El hispano también es muy activista. Los jóvenes y los hispanos son muy parecidos. También invito a las personas a que entiendan que la labor pro vida es en familia. Puede ser en familia. Familias van juntas a las campañas de 40 días por la vida. Y bueno, pero el joven en particular creo que tiene un llamado muy especial. El grupo que más aborta son las mujeres de entre la edad de 18 y 24 años. Viene siendo la edad universitaria. Entonces es importantísimo que si algún joven pro vida nos escucha ahora, que contemple tener un grupo pro vida en su universidad, en su escuela secundaria, porque es importantísimo que estemos ahí con la información que va a contrarrestar las mentiras. Hoy en día nos están predicando no solamente las escuelas públicas, las celebridades, redes sociales, constantemente una propaganda multimillonaria. Lamentablemente nuestro presupuesto es mucho más pequeño. Lo que tenemos de ventaja, los pro vida, es que tenemos la gente, los números. Tú ves la Marcha por la Vida en Washington, D.C., la marcha nacional tan grande que transmitimos aquí en WTN, es un océano de rostros jóvenes, radiantes, con un mensaje hermoso. Son jóvenes que aman a Dios. De hecho, la noche antes de la marcha hay una vigilia de adoración nocturna llena de jóvenes. No caben en la Basílica Nacional. Después van y marchan en el frío, pero cantando alabanzas, rezando el rosario y también viendo que hay más jóvenes que también comparten mi fe, también están buscando honrar a Dios en la castidad, también tienen por valor su vocación, que es a la vida religiosa o a ser esposo, esposa, madre y padre. Qué bonito, ¿no? Que los jóvenes entiendan eso antes de decir, quiero ser ingeniero, quiero ser doctora. Que digamos, antes que nada, yo quiero ser santo para la gloria de Dios. Y después me da ilusión, siento que Dios me llama a ser esposo, a ser esposa, madre. Encuentran su vocación, ¿no? Sí, y después ya sí puede ser contador, voy a ser, pero primero lo primero. Entonces, que los jóvenes entiendan el gran papel que tienen su juventud, tienen el tiempo, tienen la energía para hacer mucho bien y que no tienen que esperar. Hoy es el día, hay muchos grupos en Estados Unidos, tenemos un grupo estudiantil, Students for Life of America, que es enorme, pero en todos los países hay entidades jóvenes que están no solamente haciendo educación, dan charlas,
tienen las redes sociales, Sí, claro. hacen cabildeo, o sea, Ok. están haciendo una gran diferencia. Así que no teman, den el paso y háganlo en familia. Padres, adolescentes, chiquitines, todos pueden hacer algo para salvar vidas. Qué bonito. Y de eso se trata, ¿no? Poder invitar a quien no ha escuchado o quien le entiende el interés que todavía, pero no da ese paso, ¿no? De querer ayudar, de querer apoyar a todos estos centros Provida. Para irnos ya terminando el programa, Antonio, ¿qué nos puede decir de la formación del laico? ¿Tú crees que es conveniente hoy en día fortalecer más la formación que en las parroquias, en lo que respecta a los ministerios parroquiales? ¿Qué nos puede decir de la formación? ¿Nos pudiera ayudar a minimizar lo que está pasando del aborto? Oh, desde luego. La acción, Dios nos llama a la acción. Siempre un ejemplo que yo uso es que Dios podía haber hecho que apareciera el arca de la nada. Dios es omnipotente. Ajá. Pero Él mandó a Noé a construirla. Sí. Entonces, a Dios le gusta que nosotros estemos activos. La piedra no se va a mover hasta que Dios quiera, pero Él nos manda a poner nuestro esfuerzo, a empujarla, a estar ahí para el momento en el que Él decida moverla, nosotros estemos ahí. Entonces sí, la actividad, nuestra voz, una cosa que yo por la experiencia que he tenido, que me doy cuenta que hay que ser provida de 24 horas, 7 días a la semana. Uno nunca sabe quién está escuchando. Ahorita sí, gracias a Dios, a Él le doy toda la gloria. Pero si yo no hubiera publicado algo que el Señor me hubiera mandado publicar, quizás esta muchachita Sofía no estuviera ahí. Y esos son ejemplos que se pueden mencionar por miles y ojalá que se mencionen por más miles todavía. Entonces sí tenemos que estar activos. Si en su parroquia, esta recomendación para todos mis hermanos que asistimos a la Iglesia Católica, si en su parroquia no hay un movimiento, un grupo Provida, inícienlo ustedes. Claro. Ese es su llamado, ahí está. Si ya existe, vayan y refuércenlo y dedíquense, porque sí, créanme que lo que dice el Evangelio de lo que hicisteis por el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis por mí, eso aplica para bien y también aplica para mal. No ignoremos. Hay muchos bebitos indefensos que cuentan con nuestra voz. Claro, Sí. ok, no, pues muy buen mensaje. Astrid, platícanos de Informe Provida aquí en WTN. ¿Qué es lo que haces junto con Patricia Sandoval? Es una alegría estar en Informe Provida como copresentadora con Pati Sandoval. Tenemos ya 5 años trayendo temas sobre la defensa de la vida. Ya sabes que Pati está viajando por el mundo, compartiendo su testimonio tan fuerte de que ella tuvo 3 abortos y pudo sanar con la gracia de Dios. Y ahora está salvando vidas y ayudando a sanar corazones por todo el mundo. Entonces, entre ella y entre las dos, con mi experiencia en el centro de ayuda, también doy conferencias en parroquias para formar líderes y grupos Provida. También me encanta dar temas con los padres de familia para formar a los muchachos. Combinamos la experiencia para traer los temas. Preparamos los temas de la perspectiva de ella, su experiencia y también la mía. Y también tenemos invitados que nos cuentan sobre lo que están haciendo en Colombia, en México, diversas iniciativas, centros de ayuda, sanación posaborto, duelo de niños perdidos por aborto espontáneo, que también es muy importante hablar de eso. ¿De qué está pasando con las leyes también, no? Exactamente. Cómo estamos luchando día con día. Tenemos que estar siempre alertas a lo que está pasando en nuestro gobierno, porque todo importa. Lo que dicen las leyes comunica algo a la población. Entonces, que entendamos que no nos gustará mucho la política, pero que hay vidas que están de por medio. Cuando un político entra en poder que es pro aborto, dedica fondos, dedica mucho enfoque a que se liberalice más el aborto y entonces tenemos que entender que sí nos afecta. Entonces, mucha oración, que la gente tenga la información para poder ser activa. Ese es el fin, que tengan la información y la motivación para ser activos en sus comunidades. Qué bien, ya 5 años entonces con el programa. Sí, pues muchas felicidades, donde ahí la pueden ver ustedes aquí en EWTN, en la programación que se tiene día con día. Y pues la verdad el programa se nos está terminando, nos queda ya nada más quizá un minuto.
pues muchas gracias, Antonio, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por tu Muchas testimonio gracias. que llevas a la gente y que lo hayas traído aquí a Tertulias de Fe. Es un honor, la verdad. Y pues, la verdad Gracias, a ti te también, agradezco Julio. que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Julio. Ok. Bendiciones. Y así, pues gracias también por lo que estás haciendo, todos esos años que te has dedicado a la defensa de la vida. La verdad, eres una guerrera también, como tu esposo y como todos los que te acompañan ahí en tu centro. La verdad, te los aplaudo a los dos, lo que están haciendo por la iglesia. Y pues se ven muy jóvenes, están muy jóvenes. Yo creo que todavía faltan muchos años más para seguir todavía ayudando a tanta gente. Ok, entonces, gracias por estar ahí. Espero que en otro programa platiquemos mucho más de todo esto que nos compete para aprender más. Gracias, Ok, Julio. gracias. Dios te Gracias, bendiga. Julio. Y a ustedes, mis hermanos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Yo los invito a que nos escriban a tertulias@ewtn.com. Nos puede ahí escribir y dar su punto de vista de todos estos programas que lo hacemos para usted. Y yo los espero para la otra semana, con el favor de Dios. Si Dios nos los permite, estar aquí sentado junto con otros grandes invitados para poder platicar aún más, porque todavía hay que platicar. Y yo les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Nos vemos. Bye bye. Dios me los bendiga.